Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Batalla sangrienta. Ekaterimburgo, capital de la provincia de Sverdlovsk. Era una metrópoli que representaba a Rusia central. Aunque no tenía rascacielos como Manhattan, tenía un paisaje urbano extremadamente moderno. Cuando oscurecía, las resplandecientes luces se encendían hasta donde alcanzaba la vista, el paisaje nocturno era hermoso como si las estrellas estuvieran esparcidas por encima del suelo. Ella, la emperatriz relámpago Vasilisa Yurievna Mostovaya, suspiró mientras miraba esa vista nocturna desde su habitación en el piso superior del edificio de la oficina principal de la división rusa. No suspiró porque estaba cautivada por su belleza. Se sintió melancólica al ver esta escena. Ella no pudo evitar recordar. Sí, los recuerdos de su vida anterior. Ella era la reina que gobernaba la nación. A una edad temprana, impuso la buena política y destruyó a los enemigos extranjeros con la magia del rayo. El país prosperó. Las voces alabando a la reina se desbordaron por todo el país, y ella también estaba encantada con eso, hizo aún más esfuerzos por su gente. Hasta que sufrieron una gran hambruna provocada por malas cosechas. Aunque intentó todos los medios posibles, estaba indefensa antes del desastre. Los suministros de alimentos en todo el país se perdieron rápidamente, la población se marchitó y sus corazones estaban desconsolados. Sin dudarlo, abrió el Tesoro Nacional y compartió los granos guardados con la gente, pero eso fue solo una improvisación. Los granos se agotaron instantáneamente y la gente le exigió sin cesar que entregara más. No podía dar lo que no tenía. Pero la gente tonta no entendió. Al final, se rebelaron y entraron corriendo en el palacio, llevando armas en sus manos. Tarde en la noche. El escenario de la tranquila capital imperial, que generalmente estaba rodeada de oscuridad, se convirtió en un infierno como si las estrellas estuvieran esparcidas por el suelo por las antorchas de los insurgentes. Esa escena todavía estaba grabada en los párpados de Vasilisa. El amor que ella derramó en la gente fue traicionado sin corazón. Ella se enojó, lloró, desató un encantamiento y mató a los insurgentes con las tropas de rayo. El amor no puede gobernar un país. Entonces no había otra opción que hacerles obedecer con poder y miedo. Ella cambió. Aquellos que desobedecieron fueron quemados sin absolutamente ninguna piedad y a los que obedecieron se les permitió vivir. Los incompetentes tampoco eran necesarios. En ningún lugar del país había margen para desperdiciar alimentos. Logró superar la hambruna mientras difundía la política del miedo y reducía el número de bocas que necesitaba alimentar. Solo quedaron unas pocas personas leales y talentosas. Aunque el poder nacional sufrió una fuerte caída durante un tiempo, debido a que siguió haciendo campañas en el exterior y ganando batallas consecutivas, saqueó y recuperó tierras. En su mejor momento, consiguió multiplicar por 10 lo que tenía cuando amaba a la gente e imponía la buena política. Gobernando como reina bruja, la gente le temía y les hacía ofrecer una lealtad absoluta hasta su muerte. Esos abominables recuerdos y conocimientos fueron útiles en esta vida. El padre de Vasilisa fue enviado como gobernador de un oblast remoto al mismo tiempo que Rusia fue reemplazada por la administración actual. Rusia en ese momento aún no se había recuperado de la agitación económica después del colapso de la Unión Soviética, y la gente estaba sufriendo de hambre. Y también fueron hostiles a aquellos que podrían llamarse los remanentes de la administración anterior que no se doblegaron ante la nueva administración. Vasilisa se rió entre dientes y escuchó a su atribulado padre que tenía muchos problemas. En ese momento, ella todavía era una adolescente. Pero ya había ganado muchos de sus recuerdos de reina bruja. También tenía formas de reprimir y silenciar a las personas hambrientas con fuerza. Y también tenía formas de conquistar la batalla secreta con la organización hostil y destruirla desde adentro.
Ella tenía pleno conocimiento de ello. Su padre, que había gobernado con éxito el Oblast, regresó a Moscú y ayudó a Vasilisa como su mediador con el gobierno cuando se lanzó la división rusa de la Organización del Caballero Blanco. Y no hace falta decir que los recuerdos de su vida anterior la ayudaron a hacer de la división rusa su propio imperio. Gobernar por medio del poder y el miedo debería haber sido la verdad para Vasilisa. Ese fue el caso hasta que Aimura Moroja llegó a Rusia. El imperio de Vasilisa fue destruido por un mayor poder y miedo que tenía el chico. No solo el amor la traicionó, sino también el poder. Entonces, ¿qué debería haber hecho para apoyar mi reinado? Se preguntó muchas veces, pero no pudo obtener una respuesta. La vista nocturna de Ekaterimburgo solo se detuvo ante sus ojos, trayendo recuerdos abominables. Vasilisa apretó las uñas contra el frío y duro cristal de la ventana. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo esto? La puerta de su habitación fue golpeada con fuerza. Lamento mucho haberte hecho esperar, Vasilisa-sama. Tienes hambre, ¿verdad? Cuando pensó en eso, una chica vivaz entró en la habitación sin esperar una respuesta. Su nombre era Katia Skevna Onda. Ahora era una ayudante cercana designada como vicejefe de la división. Su inglés y japonés estaban plagados de errores de pronunciación, pero eso no era cierto cuando se trataba de su lengua materna. Sin embargo, su carácter natural se empapó de su manera de hablar, era brillante y ruidosa de alguna manera. Esta era su verdadera naturaleza que nunca mostró bajo el antiguo reinado del terror. Por Dios, la reunión se prolonga y sigue, no puedo soportarlo, ¿no crees que? Katia, quien estaba hablando una y otra vez sobre algo que nadie escuchaba, vio a Vasilisa de pie junto a la ventana y se sintió confundida. Sin embargo, fue por un instante, el pasado te vuelve a hacer sentir melancólica. Una risa fuerte y poco enfática. Un comportamiento extremadamente descortés y grosero, pero si se enojara por tonterías, no podría llevarse bien con esta chica. Vasilisa chasqueó la lengua, se giró y la ignoró. Si los tiempos fueran mejores, la habría matado con sus propias manos, pero su reino de terror ya se había detenido. Si hiciera eso, un monstruo incluso aterrador vendría a robarle el país esta vez, y eso la golpeó hasta la médula. No tienes por qué ser irritable al respecto, ¿verdad? Qué inmadura. Dado que Katia estaba, de hecho, bajo la protección de ese monstruo, podía adoptar una actitud tan irrespetuosa hacia Vasilisa. Llevaba el manto de un miedo atroz e incomparable y lo usaba mal. Lo he dicho muchas veces, no, he perdonado las cosas terribles que hizo Vasilisa-sama, así que no sirve de nada preocuparse por ellas de nuevo, solo tienes que centrar tu atención en el futuro, no deberías pensar solo en hacer tu mejor esfuerzo mañana. Vasilisa chasqueó la lengua muchas veces ante la desgarradora y contundente objeción de Katia mientras miraba por la ventana y la aguantó. Pero Katia de repente suavizó su tono, recuperó su actitud juguetona, lo diré una y otra vez. Incluso si nadie perdona a Vasilisa-sama, yo te perdonaré. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? ¿Por qué sacar a colación tal cosa? Vasilisa ya no podía chasquear la lengua. En cambio, rechinó los dientes. Para sofocar las intrincadas e irreconocibles emociones que brotaban de su corazón. Katia se acercó a ella. Es hermoso, ¿no? La ciudad donde nací. Murmuró como diciendo estoy segura de que te va a encantar. Miraron juntas por la ventana. Sus miradas se deslizaron sobre el paisaje urbano tachonado de estrellas, y más allá, miraron el área donde solía estar la casa de vacaciones de Katia, que ahora se había convertido en un enorme mar interior. En Japón, existe el siguiente modismo, dejar lo pasado en el pasado. Fue solo una coincidencia que Aimura-san usara Ouroboros, pero cada vez que veo ese mar, me recompongo. Yo, quien levanté una rebelión contra Vasilisa-sama, quien no perdonaba a la gente y goberné con miedo, debo tener la fuerza para perdonar a la gente y seguir moviéndome sin importar lo difícil que sea, para que nunca olvide mi resolución inicial. Katia siguió hablando mientras miraba por la ventana con lo que parecían ojos de afecto. Vasilisa siguió rechinando los dientes. Ella no pudo contestar nada. Ni una afirmación. Ni negación. Nada.
Katia tampoco la apresuró ni la obligó a dar una respuesta o impresión. Simplemente fijó sus ojos afectuosos en la ciudad de Ekaterimburgo. Un gracioso silencio llenó la habitación. Un lindo y extraño ruido rompió el silencio. Era el sonido del estómago retumbante de Katia. Ajaja, esto es lo que pasa cuando me pongo serio de vez en cuando, no es de extrañar que no esté hecho para eso. Ocultando su vergüenza, Katia comenzó a reír a carcajadas. Cenamos, de acuerdo, Yuri, está bien. No me apresures con una voz tan fuerte como esa, Katia. Un guardaespaldas tan lindo como una muñeca empujó el carrito de comida desde la entrada que Katia había dejado abierta. Su nombre era Yuri Olegvich Sirkov. Era una luchadora intrépida que había sido nombrada capitana de la Guardia Imperial, liberándola de su deber como jefa de la sucursal de Novosibirsk. Sin embargo, por alguna razón hoy usaba un vestido de delantal, parecía una sirvienta. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás actuando como esa mujer cuyo nombre no recuerdo que está con Edward? La sorprendida Basilisa la miró larga y duramente. Ajaja, ella es linda, ¿no es así? Aún, no me avergüences frente a su Alteza, Katia. Tranquilízate, ¿cómo está? ¿Te queda bien, no? Una vez que Aimura-san entra en las vacaciones de primavera, pensamos en invitarlo a Rusia una vez. En ese momento, lo hechizaremos. O más bien, este es un plan para entrenar a esta chica a partir de ahora para que sea bienvenido. Gufufu. Una estrategia tonta y ridícula típica de Katia. Es así que, ese tipo vendrá aquí, ¿eh? Con una mirada distante, Basilisa murmuró. Aimura Moroja era, para decirlo sin rodeos, un objeto de miedo. La idea de querer verlo y balancear sus brazos la dejó increíblemente perpleja. Pero aún así, quería verlo. Basilisa lo pensaba seriamente ahora. Traicionada por el amor y el poder, buscó a alguien en quien depender. Después de perder su imperio, finalmente se recuperó después de varios meses. Sentía que quería volver a encontrarse con Aimura Moroja y hablar con él lentamente. Eso es, Basilisa-sama, lo haremos venir sin importar los medios que usemos, así que por favor espérelo. Es así. Espero que suceda. Miró en la dirección que pensó que era el sureste por la ventana y contempló el cielo nocturno más allá del mar interior. Esta noche no había luna ni nubes. Por eso las estrellas eran tan hermosas. Basilisa extendió involuntariamente su mano en su dirección, pero fue bloqueada por el vidrio duro y frío. Sí, por favor, déjelo todo a mi habilidad. Katia respondió de buen humor. Mientras tanto, preparó rápidamente la cena con Yuri. Este edificio de oficinas principal era la sucursal de Ekaterimburgo, que originalmente era administrado por Katia. Era el castillo de Katia, por así decirlo, y el piso superior era un piso completo, que se había convertido en un espacio habitable con un dormitorio, una cocina y un baño, y se usaba como una de sus residencias en la ciudad. Ahora pasó a ser propiedad de Basilisa, que pasaba todo el día aquí. No era como si estuviera bajo arresto domiciliario. Por el contrario, estaba custodiada por la Guardia Imperial dirigida por Yuri las 24 horas del día. Era fácil imaginar que había muchas personas que todavía estaban resentidas con Basilisa, quien reinaba como una tirana. Todos los lujosos platos que se transportaban con el carrito estaban alineados sobre la mesa. Una vez que terminaron, las tres rodearon la cena asterisco. Asterisco, una expresión que usó el autor, pero literalmente es que se sentaron en la mesa. Katia comió y bebió enérgica y con entusiasmo. Yuri movió su cuchillo y tenedor con gracia. Te ves mejor de lo que esperaba con esa ropa de sirvienta, Yuri, un festín para mis ojos. Más bien, ¿por qué no lo usas como uniforme de la Guardia Imperial? Sabes que los hombres son mayoría en la Guardia Imperial, ¿no? Katia habló tonterías una y otra vez. Yuri intervino para mostrar que estaba prestando atención y la reprendió. Estaban comiendo, sin embargo no había nada más ruidoso que ellas. Este era el decorado de la mesa del comedor para Basilisa. Los días en que estaba rodeada, alabada y servida con diligencia por un gran número de personas mientras se permitía consumir alcohol caro y comida gourmet quedaron atrás.
pero extrañamente no era como si surgieran sentimientos nostálgicos. Fue porque se sintió traicionada por sus seguidores. O el tiempo presente. Vasilisa se esforzó por no pensar más allá de ese punto tanto como fuera posible. Ella fingió no escuchar su tonta charla y movió la cuchara en silencio. De repente, ella detuvo su mano. No solo Vasilisa. Katia y Yuri también dejaron de charlar y comer. Sintieron algo parecido a una sacudida en el piso inferior. Sin embargo, se dieron cuenta de que no era su imaginación porque las tres lo sintieron. Se miraron y confirmaron. Los terremotos eran raros en Rusia. Quizás estaba sucediendo algo más siniestro. Iré a comprobarlo un momento. Katia se puso de pie y llamó a la extensión. Y se puso pálida después de pronunciar unas pocas palabras. Un ataque enemigo, aquí, un metafísical de repente. Al escucharla gritar, Yuri se puso de pie a medias. ¿Qué está haciendo el jefe de la división japonesa? No ha dicho una palabra. Una línea de sudor fluyó desde su frente hasta su mejilla. Intercambió miradas con Katia, quien volvió a colgar el auricular del teléfono como si lo lanzara violentamente. No me digas que no nos advirtió a propósito. O es algo que ni siquiera él, vigilante, puede percibir. Intercambiaron sus conjeturas entre sí, lo que hizo que la ansiedad creciera aún más. Evidentemente, estaban desconcertadas e inquietas. Para esas chicas. Cálmense. Vasilisa las calmó con solo 2 palabras. Como si hubieran sido golpeadas, Katia y Yuri recuperaron la compostura. Vasilisa, sin ser consciente de sí misma, repentina y automáticamente recuperó el horror y la presencia de su antigua era de tirana. En mi territorio, de todos los lugares. Sin embargo, no significa que un metafísical haya aparecido sin sentido. Tomó el elegante abanico plegable en la mano, lo desdobló y lo dobló una y otra vez. Ella estaba deliberando. Katia y Yuri, quienes vieron eso, hicieron brillar sus ojos. Por favor, dinos cualquier orden, Su Majestad Emperatriz del Rayo. Se arrodillaron en silencio sin notar que sus cabezas estaban colgando. Se dibujó un enorme círculo mágico en el piso de la entrada del edificio de la oficina principal de la división rusa. La verdadera identidad del patrón geométrico compuesto de luz pálida era el origen de la bruja de la puerta. Era el famoso transportal. Pasando por el dispositivo de transporte mágico, los demonios vinieron del otro lado. Uno era un joven con sombrero de vaquero y 2 espadas colgando de su cadera. Flash Sword Leonard Van Persie. El otro era un asiático que tenía los ojos delgados como un hilo y vestía un doufuku. El rango es Demon Lu Sixin. Te estaba esperando. Había una mujer que hablaba en un inglés un poco rígido tan pronto como los vio. Leonard no recordaba su nombre, pero era una sabior de la división rusa. Gracias a su orientación a través de un archivo adjunto de correo electrónico, pudieron establecer un ancla para transportal. La Emperatriz del Rayo está en el último piso, por favor, los enemigos de Kondratsama. Rogó con un rostro que mostraba un profundo resentimiento y saltó al círculo mágico. Después de eso, Shibe Akira la recibió amablemente como una compañera. El trabajo de Leonard y Sixin fue el primer ataque sorpresa que usó Transportal en la historia. ¿Quién será el primero en llegar a la habitación de la Emperatriz del Rayo? ¿Le gustaría tener un encuentro, jefe? Asumo que es una broma, ¿no? Suena ineficaz. Llevémonos bien y unamos fuerzas. No es ineficiente. Bueno, pensé que el jefe lo diría de todos modos. Mientras contaban chistes, volvieron a mirar a su alrededor. El interior moderno y el mobiliario clásico combinaban con la entrada del bullicioso edificio. El Estado Mayor de la división rusa que estaba en pánico y los sabiors que llegaron corriendo con armas en sus manos. Y el metaoisical que fue enviado ante Leonard y Sixin. Era un monstruo al que le crecían 8 troncos largos como de elefante y 12 patas como de insecto de su cuerpo en forma de bola. Se le dio una orden simple: devorar a los humanos ante sus ojos. Estiró sus 8 troncos en todas direcciones y trató de enredar al Estado Mayor que había perdido la capacidad de ponerse de pie. Los sabiors de la división rusa intervinieron justo a tiempo y trabajaron juntos por parejas,
Uno de ellos cortó los troncos y el otro rescató al personal. Los Saviors de la división rusa, una vez apodados los peores y más siniestros, eran los mejores. A pesar de la crisis sin precedentes de un metaphysical enviado con magia de transferencia de repente, se recuperaron rápidamente del caos. Los refuerzos llegaron rápidamente desde los pisos superiores. Fueron rápidos para ejecutar las tácticas y el desarrollo establecidos y una postura de bloqueo contra el metaphysical. Fue una vista magnífica ver a los hiroganes formar una línea de manera ordenada y erigir una línea de frente, y los kuroganes, las tropas de retaguardia, proporcionando un apoyo de fuego constante. En conjunto, podría valorarse como una respuesta inicial casi perfecta. Sin embargo, como respuesta el metaphysical. Leonard hizo brillar sus ojos bajo el sombrero de vaquero y lentamente sacó una de sus finas espadas que colgaban de su cadera. Y se precipitó al mismo tiempo que lo sacaba. Como un destello de luz. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó el vestíbulo, pasó corriendo por el metaphysical y se acercó a las tropas de primera línea. Los hiroganes rusos estaban desesperados por oponerse al monstruo frente a ellos y no eran conscientes del acercamiento súper rápido de Leonard. ¿Quién diablos eres tú? No, solo había una persona que podía hacerlo. La persona preguntó su identidad en ruso, un idioma que Leonard no podía hablar, pero fue bastante fácil saber lo que estaba diciendo. Six Wins. Blandió su espada al mismo tiempo que respondió. 3 destellos a una velocidad imposible. El hombre, que preguntó su identidad, le fueron cortadas las vértebras cervicales mientras miraba con fuerza en la dirección equivocada, sin poder seguir la velocidad de la espada de Leonard con los ojos. Su cabeza cayó mientras miraba en la dirección equivocada. Ni siquiera pareció darse cuenta de que murió por un trabajo extremadamente rápido. Leonard era un shirogane impotente especializado en velocidad. Sin embargo, el principio de artes ancestrales era atacar es fácil, defender es difícil. No importa cuán débil sea el Venus de Leonard, no se puede prevenir sin concentrar el Kongoutsu en una parte del cuerpo. Y la velocidad de la espada de Leonard no lo permitía. Sin dejar que vieran su habilidad con la espada, los mató antes de que se concentrara Kongoutsu. Leonard rompió la línea del frente tendida por los Saviors rusos, matando a 3 personas a la velocidad de un relámpago. Por otro lado, el avance de Sixin fue más llamativo. ¡Iii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 iY lanzó un puño demoledor hacia ellos. Solo con eso, los hiroganes fueron mandados a volar de una vez. Todos murieron instantáneamente. Ellos, que rompieron la línea del frente, invadieron las tropas de retaguardia sin prestar atención a los otros hiroganes. Todos eran kuroganes. Físicamente hablando, eran iguales a la gente común, no tenían habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Leonard blandió su espada y Sixin agitó su puño, los mataron como si cosecharan espigas de arroz. Leonard se rió mordazmente mientras estaba salpicado de sangre de sus víctimas. Su práctica y desarrollo estándar son, tal como pensé, la cúspide del refinamiento. Esta era la solución óptima para las batallas contra metaphysicals, que la organización del Caballero Blanco había pasado muchos años investigando y haciendo que los miembros de la división llevaran a cabo sin excepción. Pero fue por esta razón que fue inútil excepto en la lucha contra metaphysicals. Desde nuestro punto de vista, esto no es más que el síndrome de Galápagos. Después de que mató a aproximadamente a la mitad de las tropas de retaguardia con Sixin, se lanzaron incluso hacia adelante. Simplemente podrían ignorar a este grupo. Los kuroganes se habían reducido a la mitad, lo que significaba que la batalla con el metaphysical se volvería complicada de inmediato. No tenían espacio para perseguir a Leonard y Sixin, tenían las manos ocupadas en esta oposición contra el metaphysical frente a ellos. Como estar en una situación desesperada. Leonard y Sixin apuntaron hacia el ascensor en la parte trasera del vestíbulo de entrada que subía a los pisos superiores con compostura. Leonard seleccionó y señaló una de las 3 luces que estaban encendidas, la luz que indicaba detenerse en el primer piso, y Sixin aplastó la puerta con puño demoledor e inmediatamente rompió el techo desde adentro. Mirando hacia arriba, era un pozo que corría hasta el piso superior en línea recta.
Corrieron por la pared con la forma de caminar Monyoku como si fuera el suelo. Oh. Tan pronto como empezó a correr, Leonard silbó. En su camino en el pozo, también había varios hiroganes esperando verticalmente en las paredes, también usando Monyoku como ellos. Pensamos que una conmoción metafísica era una especie de distracción, pero es tal como pensamos. Nosotros, la Guardia Imperial, no te dejaremos pasar a la presencia de Su Alteza la Emperatriz del Rayo. Puede que ya no nos llamen los peores y los más siniestros. Pero date cuenta de que nuestros colmillos no se han vuelto ni un poco embotados. Ahora mueran. Leonard, a quien se le escupieron esas palabras llenas de intención asesina, jaja, así lo sospechaba. Gritó de placer como si babeara. Como era de esperar, la división rusa era algo diferente de las demás. Incluso si la facción moderada tomara el control y las políticas de gestión radical del pasado fueran abolidas, quedaría alguien esparcido por quién sabe qué batalla. La mano que sujetaba el mango de la espada también se llenó de fuerza. Sin embargo, Leonard-sama. Sixin lo llamó por su nombre, su tono de voz mostraba signos de cortesía y protesta. Déjame a mí a esas personas, deberías darte prisa hasta dónde está la Emperatriz del Rayo. Eso no es justo, jefe. Déjame divertirme también, lejos de arrojar agua fría sobre su emoción, hizo una expresión lastimera. Entonces a Leonard-sama no le importa si detiene a esa gente y yo me apresuro hacia donde está la Emperatriz del Rayo. Si usa un helicóptero y se escapa, no hay nada que pueda hacer. Continuó regañándolo con una manera superficialmente educada pero en realidad grosera de hablar. Está bien, yo iré primero, no puedo soportar que me roben la oportunidad de luchar contra un rango S, que he estado esperando durante 4 años. Leonard agachó la cabeza y estuvo de acuerdo. ¿De qué te quejas? Desde la parte superior del pozo, desde su camino, los intrépidos combatientes rusos que corrían por las paredes vinieron a cortarlos. Leonard fue dividido en dos por sus hábiles cortes sin resistencia, o al menos eso pretendió. Solo se cortó una imagen secundaria y la persona se deslizó rápidamente por el flanco del grupo. ¿Qué? Los intrépidos combatientes rusos se quedaron sin habla. Probablemente no pensaron que podría usar un Komon tan excelente mientras usaba Monyoku. Leonard atravesó hábilmente la emboscada de la Guardia Imperial y se dirigió directamente al último piso. A ellos, quienes inmediatamente se giraron y trataron de perseguirlo, te envidio. Es muy fácil para ti tener la oportunidad de luchar contra un rango S. Leonard agitó la mano mientras se giraba. De hecho, se despidió de los guardias imperiales porque Lu Xixin dijo que se haría cargo. Leonard abrió la puerta del ascensor en diagonal desde el interior y llegó al último piso. En lo que entró fue en un pequeño salón que parecía poder albergar incluso una fiesta de baile, todos los muebles fueron apartados. Esto es perfecto. Leonard dijo mezclado con un silbido a las 3 personas en la parte de atrás. Sixin se sintió incómodo por su escape, pero no sucedió, también estaban llenos de espíritu de lucha. No está de buen humor. En medio de las 3 personas, una bella mujer, que vestía un bolero y cuyas piernas y cuerpo estaban cubiertos con un lujoso vestido rojo, arrogantemente, preséntate. Le ordenó mientras le arrojaba su abanico plegable. Qué hábil de tu parte para llegar aquí. Toma tu recompensa. Aunque su punto de vista no debería cambiar, una mirada opresiva lo estaba mirando. Los ojos del gobernante que estaba acostumbrado a mirar con desprecio a las personas. Leonard entendió que ella era la emperatriz del Rayo Basilisa, incluso si no conocía su rostro. Soy Leonard Van Persie, uno de los Six Wings. Expuesto a una mirada fuerte como si estuviera asado por el calor, se presentó mientras sentía un aire intimidante y alegría al mismo tiempo. Siba-san me dijo que te secuestrara por la fuerza. Cierto, cierto, no necesito recompensas especiales, de acuerdo. Tengo la suerte de poder finalmente luchar con un monstruo con forma humana. Jo, eres un hombre valiente. Pero también un hombre maleducado. Yuri, rompe las rodillas de este hombre. Como usted diga. La chica que estaba en el lado derecho de la emperatriz del rayo dio un paso adelante con la respuesta.
Sostenía una espada grotesca que era más grande que la altura de su cuerpo en su mano derecha y giró su palma izquierda hacia él. Tan pronto como lo hizo, Leonard cayó sobre sus manos y rodillas en el suelo como si fuera aplastado por las manos de un gigante invisible. H. Entonces, este es el Marte del usuario de gravedad. Como pensé, es una cosa bastante. Leonard la miró intensamente mientras se resistía al hecho de que estaba a punto de ser aplastado tal como estaba con su débil Kongotsu. Se enteró de que esta chica, que selló sus piernas de la que estaba orgulloso con una cara linda y de aspecto fresco, era tal como se esperaba, Yuri Olegvik, quien era famosa incluso dentro de la división rusa. Yuri evitará que te muevas y te daré el golpe de gracia, este es nuestro dúo de victoria segura. Te ves sorprendido, ¿no es así? La chica que estaba en el lado izquierdo de la emperatriz del rayo triunfó en un inglés extrañamente mal pronunciado. Con el dedo índice de su mano derecha, escribió caracteres pálidos en el aire. Probablemente era Katia, la subdirectora de la división. Además, la emperatriz del rayo, vamos. Te echaré una mano. No sería patético el héroe Dono si muriera sin tener su don, y sin cumplir su deseo de luchar contra la emperatriz del rayo. Sonrió como un demonio y trazó un rastro fosforescente con la yema del dedo. El rastro de Katia no se podía comparar con ella. Una gran cantidad de caracteres mágicos se escribieron como altas fórmulas matemáticas, y su número aumentó de manera compleja y misteriosa. La presión era tan grande que podía escuchar alucinaciones rugientes y odiosas. Eran las artes oscuras de la emperatriz del rayo tan aterradoras como las del PSG. Leonard disfrutó al máximo del horror sin precedentes mientras estaba atrapado en una jaula de gravedad invisible. No estaba en su sano juicio en absoluto. Se humedeció los labios como si esta cosa extraña fuera la delicadeza de los manjares. Leonard reunió toda su estrés y el miedo a subir los escalones de la horca como fuente de aliento. Contra el mandato de la gravedad, logró sacar su espada con la mano izquierda. Era una espada fantástica e inmaterial sin hoja desde la punta de la base. Su carta de triunfo. Finisher. Bajo la alta gravedad, no tenía espacio para girar el cilindro unido al mango para seleccionar la bala. En una situación en la que no tuvo más remedio que disparar la primera bala cargada, puso el dedo en el gatillo. Tal como pensé, ahora que ha llegado a esto. Y mientras invocaba la catarsis, su propia lectura resultó ser correcta. Leonard apretó el gatillo. Junto con el sonido de una violenta explosión, se invocó el arte oscuro sellado por Louise. No era un arte oscuro ofensivo ni un arte oscuro defensivo. Primer rango, de Crease Weight. El cuerpo de Leonard se liberó de las limitaciones de la gravedad. Al instante alcanzó la velocidad máxima y se lanzó directamente hacia Yuri. Yuri se solidificó con un asombro inexpresivo, su palma izquierda todavía se giraba hacia él. Aunque la velocidad de Leonard era tremenda, la velocidad de su juicio instantáneo fue demasiado lenta. Nunca imaginó que su Marte sería derrotado. Leonard mostró decepción. Estaba entusiasmado por poder luchar contra los tres grandes sabios de la división rusa llamados Maneater y Héroe Escudo Bernard, y sin embargo, estoy decepcionado. Tal como pensaba, y Tsurugi es especial, Leonard concluyó que esta chica era una persona equivocada que simplemente fue bendecida con talento y que se ahogó en su propio poder. Su interés ahora se ha ido, golpeó su torso desprotegido con su fina espada. Yuri, quien no pudo reaccionar, se abrió el flanco desprotegido y cayó. Sin sentir que había ganado, Leonard volvió a poner a Finisher en la funda y miró hacia la parte trasera de la espaciosa habitación. Con el Shirogane desaparecido, ahora solo quedaban dos Kuroganes. Yuri. Katia no pudo evitar dejar escapar un grito desgarrador. Aunque esto debería haber sido tan simple como incinerar a Leonard, quien estaba restringido por la gravedad, con Basilisa. En el momento en que cerró y abrió los ojos con un parpadeo fisiológico, la situación había cambiado como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Por alguna razón, Yuri yacía boca abajo en el suelo, sangrando, y Leonard, quien estaba a su lado y logró escapar de la restricción de gravedad, tenía su espada teñida de rojo colgando en una mano. Katia,
quien solo tenía la velocidad refleja de la gente común, solo pudo ver eso. Sin entender la razón, Katia perdió la concentración que necesitaba para sus artes oscuras y terminó haciendo que los caracteres mágicos puestos en forma escrita en el aire se desvanecieran a mitad de camino. Con esa misma sonrisa intrépida, Leonard blandió su espada y enjugó la sangre que teñía la hoja de la espada. La sangre se esparció, alcanzando incluso a ella, mojándole las mejillas y el pecho. Asterisco sobresaltada asterisco, se encogió. No importaba cuán poderoso fuera un Kurogane, físicamente no eran diferentes de una persona normal. No había forma de que pelearan y se enfrentaran a un Shirogane sin guardias. Ese hecho hizo que las piernas de Katia se congelaran instintivamente. Jejeje. Leonard se rió aún más feliz. Katia solo podía ver la sonrisa de un asesino lujurioso. El miedo corría por su columna cada vez más. Ese hombre aterrador dio un paso adelante, llevando su espada en una mano. Fue solo un paso. Sin embargo, luego usó caprichosamente Godspeed, pero al final, su cabeza se despediría para siempre de su torso. Al imaginarlo, Katia estaba a punto de llorar. Debido a que acababa de ver a Leonard dar un segundo paso, estuvo a punto de quedar paralizada por el miedo. Pero... Fin. Escuchó un cántico más sonoro y más cómodo de Basilisa, quien estaba a su lado. Eso hizo que Katia recuperara la compostura. Sintió que una voz fuerte la animaba fuertemente. Sí, Basilisa continuó cantando con calma, incluso cuando la situación de la batalla había cambiado repentinamente. Continuó deletreando con altivez. ¿Qué reina bruja tan confiable era? Ella era esencialmente diferente de los magos que eran malos peleando y obtuvieron un rango A debido a su excelente maná como Katia debido a su coraje. Katia miró la imponente figura de Basilisa con asombro, como si su mirada se aferrara a ella. El lujoso vestido con un color sangre fresco realmente le sentaba bien. Ahora, prepárate. Finalmente Leonard se preparó, pero la mano de Basilisa, quien estaba escribiendo caracteres en el aire, no tembló en lo más mínimo. Además, arrojó el elegante abanico plegable que tenía en la palma de la mano izquierda. El abanico plegable cambió de trayectoria en el aire y, tan pronto como salió, cambió su apariencia en un instante. Se manifestó un pájaro mágico cuyo cuerpo estaba hecho de llamas y superaba fácilmente los 3 metros de largo. Extendió sus largas alas a izquierda y derecha y protegió a Katia y Basilisa como una pared roja. ¡Ag! Habiendo bloqueado su camino, Leonard no tuvo más remedio que detenerse repentinamente. Mientras se tambaleaba 1 o 2 pasos hacia adelante, el pájaro mágico lo embistió. Su velocidad no era inferior a la de los hiroganes. Leonard, quien estaba vestido con prane azul, y el pájaro mágico, que vestía llamas rojas, se enfrentaron y lucharon. Las luces azul y roja dejaron rastros y corrieron, reflejando una hermosa escena arremolinada en los ojos de Katia. Ja, ya veo, esta es esa cosa, ese jefe atormentado. Leonard gritó con júbilo, aparentemente feliz desde el fondo de su corazón. Es este el golem de la emperatriz del rayo que atormentó al jefe de Invisible. Leonard estaba convencido de eso en su mente, pero por supuesto Katia no lo sabía. Sin embargo, por la risa infantil e inocente de Leonard, se dio cuenta de que este hombre no era un asesino lujurioso, sino un genuino entusiasta de la batalla. Tonto, justo como deseas, prueba la mano derecha de Basilisa-sama a fondo. Katia triunfó como si fuera asunto suyo. El origen de la emperatriz del rayo Basilisa, Jausen Tsasarue. Un golem de superlujo hecho de un pájaro mágico que destruyó hasta 3 aldeas en su vida anterior. Era algo bueno que debería llamarse tesoro sagrado, que fue recreado en este mundo con una etiqueta de identificación. Impulsada por el miedo, Katia había olvidado que Basilisa tenía esto. Se rió de sí misma, diciendo que no ser realmente adecuada para pelear tenía un límite. Como golem, Tsasarue no tenía rival en ataque, defensa y velocidad. Empujó a Leonard de regreso al ascensor en poco tiempo y lo llevó a la entrada. Este hombre, que se abrió paso entre los guardias imperiales apostados en la oficina principal, era probablemente un hombre diestro entre los hombres diestros.
Sasarue no olvidó en absoluto su lealtad como herramienta ni su deber como guardia, y cuando regresó sin perseguirlo demasiado, volvió a convertirse en un muro de llamas y protegió a Katia y Basilisa. Mientras tanto, el arte oscura de octavo rango de Basilisa estaba a punto de completarse. Cuando se trataba de potencia de fuego, era la mejor entre los Six Heads, la gran magia de la emperatriz del rayo que incluso el arrogante PSG reconoció. Es nuestra victoria. Ahora que estaba convencida, Katia sonrió y corrió hacia Yuri con una cara sonriente y trató su profunda cicatriz con terapia de artes oscuras. Por otro lado, Leonard sería más prudente huir de este tipo, dijo en un tono fuerte mientras el sudor corría por su frente. Mientras sacaba la extraña espada sin hoja con su mano izquierda, pero, tal como pensé, eso es aburrido. Hizo que las partes en forma de cilindro unidas al mango se movieran y giraran con los dedos. Asterisco clic asterisco Katia escuchó tal alucinación, que se acababa de cargar una bala siniestra. Leonard apretó la parte en forma de gatillo unida al mango de la espada inmaterial. Entonces, ¿qué tal esto? Una corriente furiosa brotó en lugar de la espada inexistente. Se convirtió en una enorme espada como una gran cascada que fluía de abajo hacia arriba. ¡Soora! Leonard se echó al hombro la gran espada cascada y la blandió. Apuntó en línea recta a Basilisa. Fue tan poderoso como una cascada al caer, incluso para Katia quien estaba mirando desde un lado. Sasarue, con su deber como golem, automáticamente trató de bloquearlo arriesgando su vida sin demora. Pero fue inútil. Fue tragado en la corriente embravecida en un instante. Katia no tenía la menor idea de lo destructivo que era su poder. Basilisa, su esperanza, no entró en pánico aunque hubiera perdido a su golem, comparte esta felicidad con todos. Completó Thunderstorm Elix con una voz sonora. La ferocidad del ataque relámpago liberado fue, en una palabra, terrible. La gran fuerza de 100 truenos convirtiéndose en lanzas y volando parecía ser más deslumbrante a los ojos de Katia que decir que era inferior a la espada mágica de Leonard. La enorme gran espada en cascada que se balanceó hacia abajo y el peor y más siniestro rayo chocaron. Una enorme energía y energía matándose entre sí. Además, antes no había materiales de construcción en el edificio. Todo el techo fue volado y desapareció por completo, sin dejar basura. En el piso superior, el cielo nocturno mostraba su bella figura. Las líneas de luz y el arroyo fangoso que luchaban entre sí ganaron rápidamente un lugar de poder y un lugar para escapar, y se extraviaron y se precipitaron hacia el cielo. Era un espectáculo como si una tosca lanza atravesara y pisoteara el cielo estrellado como un mar de tesoros. Sin embargo, Katia no podía permitirse el lujo de mirarlo con admiración. ¿Quién hubiera predicho que la gran magia de la emperatriz del rayo sería compensada? Para Katia, Thunderstorm Elix era más poderoso, pero... Incluso Basilisa miró el resultado inesperado con asombro. Allí, como se esperaba de Leonard Sama, lo paró bien de repente, la voz de alguien resonó indiscretamente en la amplia y espaciosa habitación. Cuando se dieron cuenta, un hombre asiático se regocijó con un cuerpo aparentemente ligero desde el ascensor detrás de Leonard. Ha pasado mucho tiempo, Basilisa Sama se cruzó de brazos con una actitud superficialmente educada pero en realidad grosera, uniendo las mangas del doufuku que estaba teñido de rojo brillante con chorros de sangre de sus víctimas. Sixin. Katia solo pudo horrorizarse cuando Basilisa recordó la identidad del asiático y escupió de manera provocadora. Nada más que pensamientos oscuros llenaron su corazón. Por otro lado, Basilisa irritantemente, ¿qué quieres decir comparar, tonto? Es bastante simple, Su Alteza Emperatriz del Rayo. Leonard Sama predijo que no sería capaz de bloquear fácilmente una octava arte sí mismo, pero lo impidió al detenerlo como si rozara la habilidad con la espada del oponente con su espada desde abajo, y la desvió hacia arriba ante la explicación de Sixin. Tanto Basilisa como Katia se quedaron sin habla. Katia nunca lo pensó así. Si fuera una batalla entre artes oscuras ofensivas, chocarían entre sí de frente y competirían para ver cuál era más poderosa. Esa era la teoría de los Kuroganes. Sin embargo, Leonard trajo allí la teoría de los Hiroganes. Como si se considerara una batalla entre espadas,
anuló su desventaja con las artes marciales. A menos que fuera una persona que pudiera hacer tal cosa, que pudiera manejar técnicas de luz y artes oscuras al mismo tiempo, como Moroja, por ejemplo, eso no habría venido a la mente. Por alguna razón u otra, Katia había categorizado a este hombre como un hombre hábil entre hombres hábiles, pero no fue eso, francamente, un terrible error. De hecho, no era un monstruo que podría compararse con Basilisa. No debería haber escapado, incapaz de quedarse quieta, en el momento en que lo vio. Katia tembló, olvidándose de tratar a Yuri. Incluso con el factor de pesadilla llamado refuerzo de rango, ese demonio dejado de lado, las dos Kuroganes que perdieron a Yuri y Tsasaruen no eran rival para los Hiroganes. Ellas se rindieron. Incluso Basilisa lo sabía, solo sacudió su cuerpo con ira y no dijo nada. A pesar de eso, no, todavía no he ganado. Alguien gritó algo irracionalmente terco. Katia se sorprendió. No fueron los que perdieron la batalla las que gritaron, sino Leonard, el verdadero ganador. Ella no entendió lo que quería decir. Además, Leonard no se dio cuenta de la confusión de Katia y siguió hablando de manera aún más asombrosa. No es así, emperatriz del Rayo San. Aún no has usado un encantamiento. Volviendo a poner la espada inmaterial en su cadera, reposicionó su sombrero de vaquero y dijo sin rodeos con una expresión intrépida. Ya que eres un rango S, ¿cómo voy a aceptar que estás derrotada sin usar tu evidencia más sólida? No será una vergüenza para el poseedor del grimorio. Incluso yo no puedo aceptarlo. Oh, Dios mío, incluso el mal comportamiento de Leonard Sama tiene un límite. Guarda silencio, jefe. Vine a luchar contra el rango S con el permiso de Shiba-san. Si vuelvo así, mi objetivo no se cumplirá. Ahora, emperatriz del Rayo San. Si lo entiendes, ve y úsalo. Úsalo ahora mismo. Estoy esperando. Leonard se giró hacia Basilisa y le hizo señas con alegría. Y se emocionó como un niño pidiendo un juguete. Incluso la imprudencia tenía un límite. Sin embargo, Katia no tenía espacio en su corazón para quedarse estupefacta. Leonard tampoco necesitaba que se lo dijeran. El arte oscuro de trueno de rango 13, Cruel Crusader, era un comodín inigualable. Si lo usaba, definitivamente ganaría. No importaba si el refuerzo enemigo era Lu Xixin. Era literalmente mortal. Sin embargo, el precio era elevado. Esta tierra. Ekaterimburgo. Esta ciudad natal donde Katia nació y se crió, y que amaba desde el fondo de su corazón. Esta ciudad que estaba llena de recuerdos con su difunto padre, que también era el lugar donde dormía. Serían destruidos. Ella continuó protegiéndola como un sabior, y por esa razón este lugar insustituible que soportó muchas dificultades bajo el antiguo reinado del terror desaparecería. Por favor, deténgase, Basilisa-sama. Katia se tragó su llanto sincero y la súplica que subió a su garganta realmente justo a tiempo. Sus sentidos le impidieron dejarse llevar por emociones violentas y la contuvieron. Su petición de no usar un encantamiento equivalía a decirle a Basilisa que muriera en silencio. No había forma de que ella pudiera decir una súplica tan egoísta en voz alta. No tenía sentido decirlo. La maestra de Katia la ignoraría y cantaría el gran hechizo de la ruina, que era algo bueno y feliz para el idiota de Leonard. Porque ella era Basilisa Yurievna, la peor y más siniestra. ¿O no? La desesperación cubrió los ojos de Katia por completo. Con esos ojos hundidos, miró a su maestra con asombro en blanco. Solo podía temblar y esperar el momento en que las hermosas yemas de sus dedos se movieran en el aire y trajeran la destrucción a Ekaterimburgo. Para razonar, solo podía retorcerse de agonía ante la necesidad de llorar. Por favor, deténgase. Y como era de esperar, Basilisa también estaba mirando algo. Era el cielo nocturno asomándose a través del techo derrumbado. Las estrellas estaban muy hermosas esta noche. Eso le pareció irónico a Katia, pero ¿qué le pareció a Basilisa? Basilisa miró al cielo con un rostro pensativo visto de lado sin decir nada. Leonard y Sixin también estaban esperando una respuesta sin intervenir. Sin embargo, era Leonard quien estaba realmente cansado de esperar. Entonces, los ojos de Basilisa se movieron.
Dejó de mirar el cielo estrellado y en su lugar miró hacia la vista nocturna de Ekaterimburgo a través de la ventana rota. Ella lo miró fijamente y murmuró. Es un paisaje hermoso, ¿no crees? Katia se sorprendió. Se dio cuenta de que era algo que ella misma empezó a decir. Por supuesto, la vista nocturna de Ekaterimburgo admirada desde aquí era la mejor. Nada menos que Katia se lo había dicho repetidamente a Vasilisa. Sin embargo, nunca pareció gustarle. No lo miró con expresión seria. Tuvo un cambio de opinión o algo así. Katia no lo sabía. Pero no fue tan estúpida como para no darse cuenta del significado de las palabras de Vasilisa. Una lágrima subió gradualmente por el rabillo del ojo. Se mordió los labios de inmediato y lo soportó. Por un momento, Vasilisa relajó la mirada en sus ojos y miró la vista nocturna. Como si estuviera tratando de grabarlo en su memoria. Finalmente, se sintió satisfecha y se giró hacia Sixin. Bueno, tonto, ¿qué vas a hacer? Si me rindo, ¿puedes prometer que nadie más saldrá herido? Vasilisa preguntó con calma. Una personalidad adecuada para llamarse a sí misma emperatriz. Leonard se sorprendió y Katia bajó la cabeza, diciendo sí, lo sabía. Sí, lo prometo. Estaba completamente en contra de hacer esfuerzos inútiles. Vasilisa asintió plácidamente ante la tímida respuesta de Sixin. Hey, espera, jefe, no lo haremos. Leonard protestó insatisfecho, por favor ríndete, Vasilisa-sama no tiene intención de pelear. Sixin hizo un argumento sólido con una actitud cortés en la superficie pero insolente de corazón y lo reprendió. Leonard no estaba convencido. No solo tú sino también la emperatriz del rayo. Es completamente diferente a los rumores. Tal como pensé, ¿no es esto algún tipo de error? Peleemos. Te estoy diciendo que luches conmigo. ¿Qué dices? Apeló enérgicamente, pero Vasilisa lo ignoró y no le prestó atención. Con un paso lento, se acercó directamente a Katia. Se arrodilló junto a la caída Yuri y se quitó el bolero que se había puesto. Luego puso una mano en el hombro de Katia, te dejo el resto. Y ordenó en un tono sencillo. Al ver la expresión de noble resolución llenando su rostro, la esquina exterior de los ojos de Katia finalmente estalló. Grandes lágrimas se desbordaron. Yo, lo siento tanto. Ya no podía hablar. Está bien. No te preocupes. Los ojos y la voz de Vasilisa eran persistentemente amables. Se dio cuenta por primera vez de que esa mujer estaba dentro de esta persona. Estas no son las palabras de Leonard-sama, pero realmente perderás a su Alteza la Emperatriz del Rayo. Sixin gimió, haciendo una cara sospechosa como si sufriera un ataque sorpresa. Esa mujer está muerta. Aimura la mató. Lo que hay aquí es una mujer lamentable que sobrevive suplicando por su vida. Vasilisa respondió claramente mientras se ponía de pie. Dicho eso. ¿Por qué? Vasilisa notó la mirada inquisitiva de Katia. Fui traicionada por el amor y el poder. Desde entonces, siempre me he preguntado en qué debería confiar a partir de ahora. Por supuesto, Katia percibió que Vasilisa se arrepintió y estaba sufriendo. Por eso continuó alentándola a pensar solo en hacer lo mejor que pudiera en el mañana. Vasilisa negó lentamente con la cabeza de izquierda a derecha. No importa cuánto me preocupé, no pude encontrar una respuesta. No, simplemente no tuve el coraje de admitir que ya había llegado a una conclusión. No importa cuánto me preocupe o cuánto me anime, no puedo seguir adelante. Porque ya no tengo futuro, no debería tener uno. Sé mejor que nadie cuánto seguí cometiendo pecados imperdonables. Vasilisa intentó reír y falló. Vasilisa intentó llorar y falló. Katia lo sabía. Ella simplemente dijo que no quería cometer más pecados. No podía destruir la ciudad y todos los sirvientes apostados en la oficina principal usando un encantamiento para protegerse. Katia ciertamente escuchó el grito de Vasilisa en su corazón diciendo era demasiado tarde para enmendar mis caminos, con un sentimiento desgarrador. Ella nunca lo pensó así, ni siquiera en sus sueños más locos. El hecho de que no fuera perdonada seguía atormentando a Vasilisa.
No era algo que estuviera más allá de la redención, ¿verdad? Si Aimura-san se hubiera parado frente a Basilisa-sama, mucho antes, si se hubiera convertido en uno de los Six Heads desde el principio, incluso esta persona seguramente habría tomado un camino diferente. Pensamientos inútiles se desbordaron en rápida sucesión de lágrimas. Katia negó con la cabeza imprudentemente, sacando esas ideas de su cabeza. En lo que respecta a la traición, ella fue la mayor traidora de Basilisa. Aunque fue por justicia, ella fue la perpetradora que vendió el imperio a Moroja. Y sentir simpatía por Basilisa era una hipocresía imperdonable. Katia se secó las lágrimas como si se las sacudiera con las yemas de los dedos. Incluso si Basilisa-sama no está aquí, la división rusa existirá sin importar qué. Ella declaró en un tono desafiante. Déjame el resto a mí, gritó terriblemente desconsolada. Entonces Basilisa asintió con una expresión alegre como el cielo nocturno. La emperatriz, a quien se le concedió el objetivo de la expiación, sacó el pecho con resolución y dio un paso adelante hacia Sixin y Leonard. Llévame contigo. No miró hacia atrás en dirección a Katia y Yuri. No hubo palabras de despedida. Quería comer algo como la cena hasta el final, pero, es una lástima, ¿no te parece? Dejó algunas palabras con ellas. Basilisa no era de ninguna manera una persona glotona, y Katia no era tan estúpida como para no darse cuenta del significado de sus palabras. Incluso si se las quitó y se las quitó con las yemas de los dedos, la despidió con una vista borrosa. Grabó la espalda de la emperatriz en su memoria. Cuando desapareció en el ascensor con Leonard y Sixin, no pudo soportarlo más y sollozó. Ella reanudó el tratamiento de Yuri mientras sollozaba.